Para nosotros la ponencia esta lo que significa es otra cosa. Es decir, estamos asistiendo, como siempre, desde hace muchos años, al invento del lenguaje de los nacionalistas. El autogobierno nada tiene que ver con la autodeterminación, que tampoco tiene nada que ver con el derecho a decidir. Aquí cada uno se inventa derechos, le da nuevos significados a las palabras distintos a los que los tienen, y entonces nos encontramos con un tutum revolutum que al gobierno le interesa mucho que estemos hablando. No se sabe exactamente de qué estamos hablando, si estamos hablando de una reforma del estatuto, si estamos hablando de otras cosas, y mientras tanto no hablamos de lo que es importante, ¿no? Todos queremos poder llevar a cabo el derecho a decidir o el derecho a autodeterminación, que pueden llamar algunos, es decir, que el pueblo vasco pueda decir libre y democráticamente lo que quiere ser y cómo quiere relacionarse. Y la determinación tiene que venir dada por el impulso, no por esperar a que el impulso tengamos que darlo forzados u obligados por una realidad social que pueda ser cambiante. Y además este debate, para mí el único límite que tiene, si es que se puede decir que eso es un límite, es el de la voluntad de la sociedad vasca libre y democráticamente expresada. No hay más, no hay más. A partir de ahí construiremos lo que obedezca a esa voluntad, porque bueno, se puede apelar al diálogo y la negociación, y yo creo que son principios aparentemente loables y seguramente en toda acción política tienen que estar presentes, pero la realidad en la actualidad es que para que haya diálogo y negociación, al menos en esta cuestión, te tienen que reconocer. Y el Estado español no reconoce la legitimidad que tienen las instituciones vascas para poder establecer un diálogo, una negociación de tú a tú con el Estado central, con el Estado español, y poder así dar cauce y respuesta al sentir mayoritario de la ciudadanía vasca. Esa es la realidad y lo estamos viendo en Cataluña. Yo creo que lo vivimos también hace unos cuantos años con lo que se denominó el Plan Ibarretxe o Nuevo Estatuto Político para Euskadi. Yo estoy de acuerdo con que este es el tiempo, el momento en el que los partidos somos los que tenemos que hacer la reflexión. Habíamos asumido un compromiso parlamentario de crear una ponencia para hacer un balance, para revisar qué ha significado el autogobierno, para ver cuáles son sus defectos, para ver cuáles son sus necesidades y también para ver el futuro, qué oportunidades nos depara y cómo las encaramos. Y por supuesto que todo esto hay que hacerlo con amplio consenso, ¿no? Pero efectivamente necesitamos hacer una revisión del autogobierno porque claro que el autogobierno está fallando. Está fallando porque si en estos momentos un autogobierno que tiene el 94% de sus ingresos en recursos propios para poder hacer las políticas, no tiene el empleo que necesita el país, no tiene la investigación que necesita el país, no tiene las inversiones públicas, o por ejemplo hay 28.000 niños en estos momentos vascos desnutridos y que hay que atenderles y hay que hacerles un refuerzo alimentario. Bueno, cuando todo esto está ocurriendo con el 94% de los recursos, es evidente que aunque tuviéramos el 100%, es decir, ese 6% más, no tendríamos suficiente para poder resolver estos problemas. Por lo tanto, el autogobierno en algún modo no se está usando correctamente. El que ya tenemos, el que disponemos ahora, el del nivel competencial actual, no se está ejerciendo correctamente y hay que revisarlo. Y hay que revisarlo con ese espíritu y con ese nivel competencia sin el uso que se hace. Y con ese sentido social, ¿no? ¿Surge alguna obligación para vosotros, sí o no? Porque si decís que lo que libre y democrática y mayoritariamente se decide en el Parlamento Vasco, si traspasa la línea roja de vuestro pensamiento, no va a tener recorrido en las Cortes Generales, pues el conflicto político estará servido y aumentado. Pero claro, si no le queréis dar ni siquiera un cauce de negociación a lo que se exprese desde las instituciones vascas, evidentemente siempre contarás con una mayoría de los 44 millones de españoles para decidir sobre el futuro de 3 millones. Y otra, que negociación suponga que los demás tengamos que volvernos nacionalistas cuando no lo somos. No, pero aquí, por ejemplo, cuando decía el señor Charly Prieto, que bueno, el Partido Socialista tiene claro, hoy mismo en el periódico aparece una entrevista de la consejera del Gobierno vasco, Gemma Zabaleta, en la que dice directamente si el Partido Socialista defendió el derecho a decidir en el 2006 en Loyola. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Está en los papeles. No, eso no es cierto. Pero bueno, eso no lo he dicho yo, que lo ha dicho Gemma Zabaleta. Eso no es cierto y lo voy a aclarar yo. Bien, y en estos momentos el que actúa como portavoz del Partido Socialista soy yo. Vale, y por lo tanto lo voy a aclarar yo y espero que quede claro. Sí, Charly, en Loyola si no te importa, se habló... Si no te importa, yo creo que medio minuto. En Loyola se habló de eso. Pero en Loyola no se puede sacar del contexto de Loyola. Se habló. Y lo que se estaba hablando en Loyola lo dinamitó con dinamita ETA.
Por lo tanto, Loyola se quedó en nada. Loyola fue un intento de darle una solución al terrorismo de ETA en aquel momento. Estamos hablando del año 2006. Y la solución después vino de mano de ETA con una bomba y volviendo a asesinar. Y ahí se rompió Loyola para siempre. Y por lo tanto, se acabó Loyola. Y lo que diga la señora Gemma Zabaleta es su opinión particular a la que tiene derecho.